Recording has stopped. Bueno, ahora sí. Como les digo siempre, bueno, antes que nada, muy buenos días para todos y todas. Eh, Traten todos y todas que puedan prender las camaritas, préndanlas, así no me siento tan solo. Solamente activo que se pueda ver a aquellos que prendieron las camaritas, así que, bueno, eso después el propio Zoom lo hace un reporte y lo va informando. Eh, bueno, vamos a continuar. Les quedó pendiente, no es que me haya olvidado, sino que simplemente lo estamos organizando para que encastre justo con la clase de hoy. Quedé pendiente en la clase anterior de mandarles un proyecto de trabajo en el cual iban a hacer sobre la cuestión de... Esperen que sigue entrando. Ahí está. Habíamos hecho, les decía, el pendiente, el trabajo práctico que iban a hacer como para ensayarlo, el trabajo el integrador definitivo para poder concluir esta cursada, para que puedan practicar por lo menos cómo va a ser. Y la temática iba a ser sobre estigma, e identidad social y los mecanismos generadores de vulnerabilidad. Creemos que era necesario que tengan esta charla de hoy, porque dos conceptos de los que se van a utilizar hoy pueden utilizarlos básicamente en ese escrito o en ese trabajo o en esa contestación que es muy breve y no le va a llevar, calculo yo, más de una carilla. Pero para eso, bueno, esos dos conceptos importantes que tienen que tener en cuenta en ese trabajo, que tienen que ver con dos puntos centrales del programa, que son los conceptos de vulnerabilidad y peligrosidad. Y esto porque son las dos caras de una misma moneda y sobre todo porque la peligrosidad muchas veces es tomada como parámetro encasillador dentro de lo que son los informes técnicos criminológicos e incluso son de los que se toman muchos organismos jurisdiccionales en función de lo que informa el servicio a los fines de por ahí no consensuar o no permitir, digo consensuar con la fiscalía o con las demás partes, o permitir el juez de ejecución o el tribunal que tenga a cargo esa libertad provisional, no permitir un regreso, una salida anticipada, o una escarcelación, una morigeración, una alternativa, lo que fuera, considerado justamente en ese parámetro bastante dificultoso muchas veces de definir que tiene que ver con la peligrosidad. Y esto nos va a llevar, como van a ver ahora, a la otra temática que está muy vinculada a la sindicación de alguien como peligroso o la sindicación de alguien como vulnerable, si no es este, acompañado de un régimen tratamental o rehabilitador, que es el aspecto de la vulnerabilidad. Ahí entró, ahí está. Eh, Bien, entonces, esa es la explicación de por qué no les mandé esta semana el trabajo sobre el estigma este, y los factores de vulneración. Entonces, tratemos hoy cuáles son las consecuencias de esos factores de vulneración que tienen que ver con los conceptos de vulnerabilidad y peligrosidad. Y el otro tema importante que vamos a tocar tiene que ver con la identificación colectiva o grupal cuando eh, encasillamos a alguien desde lo que es la subjetividad de la persona en contexto de encierro, se lo encasilla en el ser por pertinencia o la propia persona se auto encasilla o ubica dentro del grupo de pertenencia al cual se cree pertenecer una vez que ingresa en el régimen de privación de libertad o en el régimen de PPL. La, A ver, si nosotros partimos considerando, ¿no?, que la vulnerabilidad como concepto y la peligrosidad como concepto en lo que es el contexto de la administración penitenciaria, la identificación colectiva y grupal y esto del ser por pertenencia son conceptos
que no son solamente críticos, ¿eh? Porque no lo vamos no lo vamos a ver para comprenderlos y admitirlos, sino quizás la mirada que podamos tener es crítica de la conceptualización de estos parámetros, pero nos van a permitir abordarlos, ¿no? Nos van a permitir la comprensión, muchas veces más teórica, sin descuidar lo que es la dinámica propia carcelaria en donde se dan, porque tienen implicaciones directas en lo que es el ejercicio profesional de ustedes, el ejercicio profesional mío como abogado y el ejercicio profesional de la judicatura en definitiva, que se va a ver reflejado también en cada una de las tareas que se les encomiende hacer o desde la estructura de la diaria de de una unidad penitenciaria, se establecen como reglas de convivencia, reglas de conducta y reglas ordenadoras de la conducta esperada por la persona que está privada de libertad. Entonces, considerarlo desde un parámetro de peligrosidad al sujeto para ver qué tipo de tratamiento, qué tipo de conducta o qué tipo de abordaje tiene que hacerse sobre esa persona, sobre esa subjetividad, en comparación con una persona a la que casillamos en el ámbito de vulnerable, va a variar muchas veces también en qué tipo de pertenencia grupal esa persona tiene dentro de la unidad penitenciaria, porque muchas veces la peligrosidad va a estar dada en forma reactiva o muchas veces la vulnerabilidad va a estar dada como consecuencia del ámbito en el cual fue ubicado o reubicado, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, hay clientes que nos piden a nosotros, los abogados, que presentemos un habeas o presentemos un pedido de traslado lo fuera, porque la persona no tuvo una buena adaptación en la unidad penitenciaria donde fue reubicado o con el grupo que está compartiendo un pabellón o la circunstancia que fuera de adaptabilidad. Entonces, muchas veces esa falta de adaptabilidad tiene que ver con el error conceptual del grupo en el que se le ubica o se le intenta hacer pertenecer y no se denota en el encasillamiento una cuestión de vulnerabilidad que la persona está atravesando y nos motiva o nos pide que presentemos un pedido de traslado fundado justamente en esta falta de adaptación. Entonces, lo primero que hay que arrancar o partir definiendo es cuáles son estos dos conceptos básicos, muy básicos, pero sobre los que se encasillan eh, informes técnicos criminológicos a los fines incluso de poder hacer un diagnóstico y una prognosis o un tratamiento, si se quiere, en el caso, como suelen aconsejar desde los informes técnicos criminológicos, el dar la pauta de la conveniencia o inconveniencia de una salida anticipada o del beneficio que la persona está pidiendo, pero en el caso de otorgarse, por lo general se aconseja un acompañamiento de tal esquema terapéutico. Puede ser desde un tratamiento psicológico extramuros, la realización de un curso de determinada temática. Entonces, todas esas cuestiones que hacen a un análisis de la personalidad, un análisis de la persona privada de libertad, desde su faz social, desde su faz laboral, desde su faz psicológica, desde su faz conductual, todas esas cuestiones permiten inferir muchas veces un rasgo de personalidad. Esto de el concepto de vulnerabilidad que va a determinar que una persona es vulnerable, la vulnerabilidad va a estar dada en el ámbito del contexto penitenciario sobre la susceptibilidad que tenga una persona o un grupo muchas veces, no solamente una persona, un grupo por lo general también puede ser vulnerable, un grupo de pertenencia, por ejemplo, un grupo trans dentro de una unidad penitenciaria, como grupo, como individuo, tiene esta susceptibilidad de ser afectado, ¿no? Por factores externos, por factores también internos propios de la convivencia, que básicamente comprometen tres cuestiones: el bienestar, la seguridad o los derechos. Se puede dar de forma conjunta, dos y uno no, o solamente uno de los tres. En el entorno penitenciario, la vulnerabilidad se manifiesta, o por lo menos se advierte, o por lo menos se pudiera intervenir para advertir,
De tres maneras. A ver, de tres maneras que yo por ahí considero que son las más importantes, pero eh, la vulnerabilidad, es decir, la situación de la persona que no se ve contemplado o protegida en cuanto justamente de mínima al bienestar, por la falta de insumos, de recursos, de alimentos, de abrigo en invierno, mil factores. Respecto de la seguridad, está en convivencia plena con factores de riesgo. Eh, o, por ejemplo, la afectación de su derecho, en el caso de que se le nieguen visitas por el aislamiento preventivo o que haya sido trasladado a una unidad en la cual no pueda eh, proyectar un acercamiento familiar, o por caso, por ejemplo, la posibilidad de un derecho en el caso de que la persona no pueda continuar un recorrido educativo independientemente de, de la esfera donde se encuentre educativamente, ya sea primaria, secundaria o superior. Lo cierto es que hay muchas maneras de manifestarse este tipo de vulnerabilidades y en particular pueden darse en factores individuales, en factores sociales y en factores que se denominan contextuales. Cuando hablamos una manera de identificar la vulnerabilidad desde el factor individual, lo que van a tener en cuenta o lo que para tener en cuenta la existencia o no de un estado de vulnerabilidad, muchas veces está relacionado con aspectos como la edad, con aspectos como la salud, tanto física o mental, ¿no? El historial de abuso o trauma, si la persona presenta algún tipo de enfermedad discapacitante o propiamente una discapacidad. Toda esta cuestión lleva, por ejemplo, ¿no? En el caso de, se me viene a la mente la 22, la 25, donde las personas mayores de edad, o los privados de libertad mayores de edad o con enfermedades crónicas, son particularmente vulnerables a sufrir daños producto de su edad, de su enfermedad, en razón de si cumplieran su restricción en una unidad penitenciaria común. Esto lleva al otro factor que tiene que ver con un factor social del concepto de vulnerabilidad, donde entran en juego la pertenencia, por ejemplo, la pertenencia en una unidad a un grupo de minoría. Entonces, fíjense que lo conceptual de la minoría puede estar dado desde la caracterización, la sindicación o lo que vimos en la clase anterior en el etiquetamiento, en el labeling approach, de que por ahí esa minoría está contextualizada por una identificación de tipo sexual, una identificación de tipo religiosa, una identificación de tipo étnica. Entonces, independientemente de que encasillar per se podría determinar la vulneración del derecho contra la no discriminación, lo cierto es que la esquematización grupal dentro de las unidades penitenciarias es mucho más común de lo que muchas veces imaginamos y prácticamente, si bien el servicio puede, o una unidad en particular, las autoridades de una unidad en particular pueden no querer encasillar a una persona desde lo grupal, lo cierto es que también está el factor que uno muchas veces no puede manejar, que es en dónde la persona se siente por pertenencia, que es lo que vamos a ver seguidamente, que es que independientemente que nosotros no agrupemos o reagrupemos a personas con la misma patología, o con la misma dificultad, o con la misma discapacidad, o con las mismas características, muchas veces la persona se siente confortable, segura y no se le afectan los derechos, esto de los parámetros de vulnerabilidad, ubicándose sola dentro de ese grupo porque entiende que esa pertenencia grupal le da esa contextualización de seguridad, no vulnerabilidad y protección de sus derechos. Entonces, estos factores, desde los individuales y los grupales, permiten identificar efectivamente si la persona no está perteneciendo a ese grupo, pero se siente pertenecer por este factor de cobertura. Entonces, acá lo que entra en juego en los factores sociales es la pertenencia a ese tipo de minoría
donde existen o pueden existir factores que tengan que ver con cuestiones socioeconómicas, factores que tengan que ver con un régimen de enseñanza particular, factores que tengan que ver incluso hasta con una cuestión de salud, porque la persona entra con cierta problemática que no hacen a la necesidad de estar en una unidad penitenciaria diferenciada, sin embargo, por su condición física, o por su disminución en algún tipo de capacidad, hace que dentro de una unidad común o de un régimen cerrado o de un régimen semiabierto o el tipo de régimen que sea, la persona se sienta que tiene que acercarse más a determinado grupo porque no encaja esto del ser por pertenencia en otro determinado grupo. Estos factores sociales que uno los puede ver simplemente de charlar, conocer y de estar un tiempo con un sujeto en relación a cómo se maneja con su grupo cohabitacional o en las horas de esparcimiento o por ahí. A ver, fíjense ustedes, algo que a mí me toca de cerca es los grupos de pertenencia a un sector o a un grupo que tenga que ver homogéneo, y heterogéneo en cuanto a las personalidades individuales, pero un grupo homogéneo en cuanto a la consideración de, por ejemplo, estudiantes universitarios. El grupo de personas privadas de libertad que conforman parte del concepto grupal de estudiantes universitarios, muchas veces me pasa que si bien el grupo como tal puede estar consolidado y va aceptando la integración año a año con los ingresantes, hay muchos que básicamente no se adaptan a formar parte de ese grupo porque no lo son por pertenencia, porque no lo son por otros factores individuales que permitan esa inclusión grupal o que que el grupo los acepte o que la persona se sienta parte, que son dos parámetros que normalmente van a estar en pugna, y es donde, por lo general, uno advirtiendo esos factores individuales o sociales, puede intervenir desde lo tratamental para poder lograr esa adaptación o que la persona pueda continuar, por ejemplo, sus estudios desde otra forma o desde otra óptica, sin necesidad de tratar de integrarlo por la fuerza en un grupo que siente que la persona no pertenece y que esa persona siente que no pertenece. Entonces, a veces, el no pertenecer, hay una coincidencia desde el querer individual con el querer grupal. Entonces, será tarea de quien tenga a cargo la custodia de la conducta intracarcelaria, hacer que esa persona se sienta integrado, que el grupo integre a esa persona que tiene esas mismas características de estudiante universitario, sin necesidad muchas veces de hacerlo coactivamente. Eso, porque ¿qué va a traer como problemática? Una vulnerabilidad justamente desde el punto de vista individual y una afectación grupal que siente que está siendo invadido en la autonomía de configuración del grupo de pertenencia, ¿sí? Muchas veces sucede, donde por ahí, desde el punto de vista, desde el pensamiento, desde lo conductual o desde otros parámetros que el grupo pueda pensar, decide no aceptar una persona en ese grupo de pertenencia. No está mal. El tema es qué tipo de abordaje se hace para que esa exclusión de esa persona del grupo de pertenencia no sea una decisión arbitraria de algunos cuantos que manejen el grupo, como suele haber cuando se determina que hay un referente de grupo o que hay un privado de libertad que tiene ascendencia de reconocimiento como líder de un grupo y termina convirtiéndose en un líder negativo, porque claramente lo que hace es expulsar a aquellos a los que, por una cuestión arbitraria, el líder cree o entiende que no tienen que pertenecer al grupo. Sucede muchísimas veces y yo se los planteo desde el punto de vista del grupo universitario, pero imagino que ustedes deben tener 10 millones de ejemplos mucho más claros que el mío, donde por ahí la pertenencia muchas veces se da de forma mucho más violenta, cuando por ahí se le cierra el ingreso a una persona en un cambio de pabellón, no se lo deja ingresar,
o esto famoso de que te tiraron el mono para afuera y la persona tiene que estar adaptándose o readaptándose a otro grupo de pertenencia al que nunca perteneció justamente, y que eso lleva a un problema de adaptabilidad y va a traer como consecuencias en hacer subir este factor de vulnerabilidad, aunque la persona no lo haya tenido con anterioridad. Esto es de lo que estamos tratando cuando tratamos de sopesar estos dos conceptos abstractos de vulnerabilidad y peligrosidad. Por eso, hoy les decía que hay maneras de identificar estos factores. El primero era el factor individual, el segundo era el factor social que estamos hablando, y el tercero, que muchas veces amalgama ambos factores, tiene que ver el factor contextual. Es decir, el factor contextual tiene, imaginen el diseño físico, ¿no? de las instalaciones. Es decir, muchas veces, desde el punto de vista organizativo, estructural, edilicio de una unidad penitenciaria, las propias instalaciones, la disponibilidad muchas veces de servicios médicos, de grupos de tratamiento psicológico o la existencia de algún tipo de profesional encargado de hacer ese seguimiento terapéutico. eh, por ejemplo, las políticas de gestión de las personas privadas de libertad, en el sentido de la posibilidad de realizar trabajos intramuros a los fines de obtener un peculio, de el trabajo en un polo industrial, la manera en la cual eh, las políticas de gestión de una unidad penitenciaria pueden influir en la vulnerabilidad. Esto hace que uno se dé cuenta, o puedan por lo menos ustedes abordar la personalidad o la selectividad de un sujeto PPL, en lo que es un área que per se, en el aislamiento coactivo que tiene una privación ilegítima, perdón, legítima no, una privación legal de la libertad, no ilegítima, una persona que está con una decisión jurisdiccional, sea de forma preventiva, por considerar que existe peligro de fuga o entorpecimiento probatorio, o la persona que está cumpliendo pena, desde el punto de vista de la conceptualización de su subjetividad en relación a la privación de libertad, una persona penada tiene, por lo general, en el ámbito de la convivencia, situaciones de violencia grupal mucho más marcadas que una persona privada de libertad. Sin embargo, preventivamente, ¿no? Sin embargo, aquellas personas que están dentro del mundo o del grupo de personas procesadas y después identificadas por determinado tipo de delito que se encuentran imputados, pensemos en que son personas que están en el mundo carcelario, dentro de una unidad penitenciaria, gozando de una prisión preventiva, gozando de un estado de inocencia, porque su juicio no fue o porque su juicio, habiendo sido, se encuentra apelado y todavía no tiene certeza de firmeza de pena y la posibilidad, incluso en hipótesis, de que un superior revoque la condena. Esa persona, en comparación con aquel que tiene la sentencia firme, aquel que sabe su fecha de vencimiento, aquel que tiene una expectativa de pena corta, mediana o alta, de mínima sabe qué tipo de recorrido tiene que hacer hasta el momento en el cual esté en condiciones de mínima temporales para poder acceder a un beneficio anticipado de libertad. Lo cierto es que ese beneficio anticipado de libertad, por una propia directiva del Código Penal, tiene que estar fundado no solamente el requisito, cumplido, no solamente el requisito de temporaneidad, sino que también desde el punto de vista para la ley de ejecución remite al Código Penal, tienen que estar dadas las demás condiciones para que la persona pueda recuperar su libertad de forma anticipada, que son los informes del servicio penitenciario. Esos informes van a analizar, van a desglosar la subjetividad de la persona. Lo hemos hablado muchas veces esto, lo social, por eso arranqué de esta manera hoy, lo social, lo psicológico, lo conductual, lo laboral, lo educativo, toda esa radiografía de factores individuales y sociales se dan dentro de este factor contextual. El factor contextual, por ejemplo, de que la persona
tenga la posibilidad de trabajar, que la persona tenga la posibilidad de estudiar. Por eso es que muchas veces los jueces, en el momento de tener que resolver el anticipo o el egreso anticipado, o la libertad anticipada. Repito los conceptos porque por ahí alguno lo entiende, lo vio, lo leyó, lo escuchó de distinta manera. El egreso anticipado, el pregreso, la salida anticipada, la libertad anticipada, que tiene que ver con la asistida, la transitoria, la asistida en términos de condicional, la asistida en términos de agotamiento de pena, la semidetención, la prisión diurna, la prisión nocturna, todos esquemas que están previstos en la ley de ejecución para penados, claramente no se da para procesados, porque el procesado no se le aplica la ley de ejecución, se le aplica a todo evento, las circunstancias de escarcelación en términos de escarcelación en términos de asistida, escarcelación en términos de condicional y de mil cuestiones más, que muchas veces las cuestiones propias intracarcelarias, por su estado de vulnerabilidad, hacen que la persona desista de su vía recursiva para que se le aplique la ley de ejecución y poder obtener un beneficio que la ley de ejecución da o la ley nacional, depende de cuál sea más benigna en el caso en concreto, en comparación con la situación de un PPL que se encuentra con una privación de libertad preventiva. ¿Sí? Entonces, esa diferencia hace que desde lo contextual, el lugar, las instalaciones, eh, impliquen que la persona, por ejemplo, no pueda hacer una progresividad de pena recostada o reposada en la adquisición de técnicas de oficio porque la unidad penitenciaria en la que se encuentra no tiene la capacidad de prever o proveer la posibilidad de un oficio porque no tiene talleres adecuados o porque no tiene un lugar adecuado para poder no solamente brindar ese tipo de taller, sino que tampoco tiene la posibilidad de poner en práctica aquello aprendido en un taller. Por caso también la posibilidad de aquel que muchas veces en los informes suelen decirse eh, que no, durante el tiempo de detención, desde el último informe hasta ese, no realizó ningún tipo de tarea educativa. Y muchas veces sucede que la persona se anota y no puede cursar un estudio primario, secundario o superior por falta de documentación, no porque no quiera, sino porque hay factores externos burocráticos y administrativos que le impiden acceder a ese derecho a la educación. Ni hablar del derecho a trabajar y ni hablar a la posibilidad de que con su resultado del trabajo pueda formalizarse o constituirse este peculio que en definitiva en muchos casos las personas lo dejan para poder obtenerlo cuando recuperen su libertad o en otros tantos casos las personas piden o solicitan que se le haga un traslado a sus familiares que están afuera para cumplir con determinadas obligaciones, por caso las alimentarias. Entonces, todos estos parámetros, todos estos factores que pueden llevar a identificar el estado de vulnerabilidad de una persona, también se replican en otros tantos para luchar o por lo menos advertir o por lo menos encasillar aquellas personas que se encuentren dentro del concepto de peligrosidad. Cuando nosotros hablamos del concepto de peligrosidad y establecemos que una persona presenta parámetros de peligrosidad, hay que muchas veces ser cuidadoso, en principio, en esquematizar si la peligrosidad es para terceros o la peligrosidad es hacia uno. Esto es importante porque muchos factores determinantes de conductas suicidas o de conductas que tienen que ver con atentar con la propia vida, la de uno, tiene que estar relacionada con estos dos conceptos, el de peligrosidad para sí y la falta de tratamiento o la ubicación en un lugar determinado, o por ejemplo, como veíamos recién, dentro del factor contextual, no solicitar que esa persona esté en una unidad determinada donde va a tener una contención medicamentosa o una contención rehabilitadora respecto de ese factor advertido de ser peligroso para sí, puede conllevar a circunstancias en las cuales la persona termine cumpliendo con ese factor
que fue advertido y no fue tratado, que la persona o termina suicidándose o la persona termina atentando contra su vida desde la manera que ustedes se imaginan y pueden tener muchos más casos de referencia de los que tengo yo. Ahora, lo cierto es que también la peligrosidad puede ser para terceros. Y cuando hablamos de terceros, ya estamos hablando de dos grupos de convivencia. El grupo de personas privadas de libertad en donde la persona va a pertenecer y por otro lado ustedes, el grupo de personal de servicio penitenciario que en definitiva también tiene que convivir desde lo laboral, pero es una convivencia al fin con esa persona en la cual se ha patentado, se ha etiquetado de peligrosa por tal factor, tal factor, tal factor, tal factor. Entonces, la peligrosidad en este caso se va a referir como concepto o debería referirse como concepto para poder empezar a trabajarla y poder empezar a entenderla como la capacidad o la probabilidad, ¿sí? Porque son los dos filtros con lo que se mira la peligrosidad, ya sea la capacidad de la persona o la probabilidad de que esa misma persona pueda causar un daño a otros, a sus pares, al servicio o a sí mismo, ¿sí? Estos son los filtros con los cuales se puede mirar o entender la capacidad o la probabilidad de que esto ocurra. Entonces, el concepto de peligrosidad es muy importante porque en un informe técnico criminológico se me pone la metáfora del sello, ¿sí? Catalogar, etiquetar o ponerle el sello a una persona considerada peligrosa. En Estados Unidos sucede que conceptualmente en el legajo le ponen que es peligrosa, entonces el sujeto directamente, su tratamiento va a estar dado en una unidad penitenciaria determinada para esa clase de personalidad. Muchas veces en lo que es el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la prognosis psicológica del sujeto se hace mucho tiempo después de haber ingresado en determinada unidad penitenciaria. Entonces, la peligrosidad se advierte en forma tardía. No existe un estudio de probabilidad. ¿Me explico? Entonces, si yo defino a la peligrosidad como la capacidad o la probabilidad de que la persona pueda dañarse o pueda causar un daño a terceros o un daño a sí mismo, esa identificación de las características y condiciones particulares del sujeto que prevé, por ejemplo, a nivel de Código de Procedimiento Penal o a nivel de la ley de ejecución, para que alguien pueda salir de forma anticipada desde el punto de vista de la ejecución, o alguien pueda ser considerado en una evaluación para una morigeración o para una alternativa a la prisión preventiva, hay parámetros que los jueces de garantías o los jueces de organismos de juicio o aún el juez de ejecución ven y analizan que son las características del hecho, las condiciones particulares del sujeto en relación a las propias, a su grupo de convivencia y hacia la víctima. Todos esos parámetros identificatorios de si la persona es peligrosa, si se va a fugar o va a entorpecer la investigación desde el punto de vista de la prisión preventiva o desde el punto de vista de la ejecución, si la persona ha cambiado, ha mostrado un cambio en su personalidad o en una adaptabilidad a las reglas de conducta, de convivencia. Bueno, todas estas cuestiones que se analizan en la mayoría del abordaje interdisciplinario de un informe técnico criminológico, lo cierto es que el concepto de peligrosidad muchas veces se advierte en forma tardía. Se advierte en forma tardía porque el sujeto no tiene adaptabilidad. Lo modificamos de pabellón, no se adapta. Lo modificamos de esquema de abordaje de conducta, no se adapta. Lo cambiamos de unidad, no se adapta. Y termina cada vez más en una escala por falta de adaptación de su condición particular, que hace que la persona se sienta ante cada rechazo por su estado de vulnerabilidad más peligroso. Entonces, este es el juego que hay en estos dos conceptos. Cuanto más vulnerable se encuentre la persona, en una situación, se va a ubicar en una situación de peligro mucho mayor. Eso, por una cuestión instintiva, lo va a llevar a convertir su personalidad en reactiva y esa reacción va a ser de acción ante
el personal penitenciario y ante sus propios pares. Esa conducta reactiva por lo general lleva a un estado superior de violencia normal. Violencia normal es el que todos traemos con los frenos inhibitorios, decir, "Ja, le partiría un palo en la cabeza, pero soy consciente de que eso no se hace genial, pero desde el pensamiento de la posibilidad de reacción, donde uno lo canaliza con un grito, donde uno lo canaliza con una mímica, hacia, por ejemplo, lo que puede hacer una mascota, o por ahí donde uno lo canaliza, mejor me voy a caminar porque no quiero gritar, no quiero explotar, uno conserva todavía, muchas veces no, claro está, pero la mayoría de los casos en un estado racional de control, uno puede autolimitarse en las conductas. Bueno, una persona que está atravesando un factor o un contexto de vulnerabilidad o peligrosidad, muy raras veces tenga esos frenos activados, ese sistema de frenos inhibitorios activado y hace que la peligrosidad muchas veces se exacerbe y una persona de la cual muchas veces no esperamos una conducta de tipo agresiva, termina siendo mucho más agresiva que aquella persona que presenta simplemente rasgos de una personalidad de tipo peligrosa o agresiva. Entonces, este abordaje previo que debiera hacerse, y de hecho esta es la herramienta que pretendo que se lleven hoy o que tengan hoy para poder hacer ese trabajo previo de estigma y de factores de vulneración, tiene que ver con esto. Es decir, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la peligrosidad, que uno, para no advertirla en el transcurso del tiempo, en función de las consecuencias de esa conducta, porque en una discusión el tipo le partió, o una piba le partió a otra o a otro un palo en la cabeza, o lo lastimó con una faca, o simple, una pelea de puños terminan lesionando gravemente a otra persona. Bueno, las consecuencias de un ataque de furia o las consecuencias de una personalidad de tipo agresiva hacia terceros también puede impactar en el servicio penitenciario, porque el sujeto es agresivo con el personal penitenciario, independientemente de las sanciones y de las conductas posteriores que el servicio tome para con esa persona. Lo cierto es que se van a basar en conductas que no fueron previstas. Y esa falta de previsión tiene que ver en que no se hizo este cálculo de probabilidad. Y el cálculo de probabilidad debe necesariamente hacerse cuando la persona ingresa a la unidad. Es decir, imagínense autoridades del servicio penitenciario o referentes del área que hace la clasificación o del área que tiene esta primera entrevista con el sujeto privado de libertad o interviniendo o teniendo que adaptarse ustedes a una unidad a la cual han sido trasladados en un área que tenga que ver con esta clasificación e identificación de personas. Lo cierto es que si ustedes no hacen una prognosis, no hacen una verificación de la conducta de la persona y no hacen el esquema probabilístico de que la persona pueda causar daños a terceros, sea a sus pares, el servicio o a sí mismo, es borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Es decir, el concepto de peligrosidad es fundamental muchas veces en la evaluación y termina siéndolo en la gestión de recursos dentro del sistema penitenciario. Esto es lo puntual que el día de mañana les puede llegar a servir para un trabajo de TFI en el momento en el que se tengan que recibir de esta licenciatura. Fíjense que el abordaje de intervención es muy amplio si lo que intentan hacer es un enfoque de evaluación de la conducta desde el punto de vista criminológico, pero desde el punto de vista de la subjetividad y el manejo de esa conducta en contexto de encierro, que es de lo que se trata la materia, la gestión, pueden optimizar la gestión del recurso dentro de lo que es el sistema carcelario. Y esto claramente tiene que ver con el espíritu o el corazón de esta licenciatura en gestión penitenciaria.
es la posibilidad de advertir que determinado sujeto en esta unidad determinada, la unidad va a ver, eh, para decirlo correctamente, va a haber eh, perdido la oportunidad de optimizar el recurso con el que cuenta en una persona que no va a ver capitalizada en su conducta esas herramientas que el servicio penitenciario le está dando a esa unidad en particular para tratar de modificar, rehabilitar, readecuar o reinsertar en la progresividad de la pena a esa persona previo al momento de su recuperación de libertad. ¿Por qué? Porque esa unidad penitenciaria en particular no está destinada ni tiene los recursos necesarios para poder enfrentar, acompañar ese tipo de subjetividad o ese tipo de personalidad. Entonces, ¿qué factores podrían permitir preventivamente hacer este cálculo probabilístico o identificatorio de los parámetros de peligrosidad? El principal es el estudio de la conducta. Es decir, el estudio de la conducta que va a estar dado por los factores externos y por los factores internos, compuesto por una ambiental, estoy haciendo un análisis del informe criminológico, es decir, si para determinar la prognosis de la conducta uno tiene que ver si la persona fue sancionada, si la persona en su legajo tiene sanciones de vieja data, aunque las traiga desde otra unidad, porque tuvo un episodio en la unidad X y fue trasladada en beneficio de las personas de esa unidad hacia otra unidad, entonces trae a cuesta ese legajo infractor, o porque le faltó respeto al servicio penitenciario, o porque le levantó la mano a un guardia, eh, o porque atentó contra la vida de otro compañero. Es decir, la conducta delictiva o el historial de violencia, los comportamientos antisociales o los actos infraccionarios que incluso conllevan una actividad delictiva grave, indican un alto potencial de peligrosidad. Hago un paréntesis. No siempre la peligrosidad va a estar relacionada con un factor de violencia. Muchas veces la peligrosidad de una persona y la necesidad de ser trasladado también tiene que ver con el tipo de delito que cometen intracarcelariamente. Por ejemplo, la estructura de esto que se descubrió no hace mucho, la estructura de una mega banda destinada a la realización de conductas extorsivas por medios electrónicos. La peligrosidad de ese sujeto va a estar, o de la persona que fue allanada por caso de la unidad 9, todo un pabellón, este, fue levantado y fue reubicado en otras unidades penitenciarias porque formaban, o presuntamente, vamos a hablar de potencial, como tiene que ser Gastón, su abogado defensor, la probabilidad de que hayan cometido esas conductas que se le están imputando tienen que ver con un factor de peligrosidad dado por el tipo de delito que están cometiendo. Es decir, eh, esto que ocurrió en la unidad 9 es producto de la coparticipación con bandas externas o con bandas en otras unidades que produjo una investigación por una extorsión de un sujeto que terminó suicidándose producto de esa conducta extorsiva. Entonces, la peligrosidad no va a estar dada en la conducta violenta, sino en la conducta de realización de un tipo de delito determinado intracarcelariamente. Me tocó intervenir hace mucho tiempo también en una causa donde se imputaba a determinadas personas diseminadas en distintas unidades donde comandaban la venta de estupefacientes en el afuera. No la vendían adentro, sino que de adentro su situación de superioridad y de poder respecto del resto hacía que se empezaran a rodear de su grupo de pertenencia. A medida que iban entrando personas, iban pidiendo traslados a esas unidades y se iban haciendo su propio grupo de pertenencia. Es decir, el esquema de protección que tenían afuera lo pretendían tener adentro y seguían manejando vía telefónica, vía remota o telemática las conductas de la afuera para poder mantener la estructura criminal
en el afuera, que era la venta de estupefacientes, lo que conllevaba eh, seguir influyendo sobre en el afuera las familias de las víctimas, si había una coacción para la venta o si había una coacción para la cobertura. De hecho, se determinó que incluso desde el afuera, con órdenes desde el adentro, se sometía coactivamente a conductas de funcionarios policiales. Este, influían sobre las amenazas a sus familiares para algún tipo de cobertura. Entonces, esa peligrosidad no va a surgir de su informe técnico criminológico hasta tanto no se determina efectivamente su participación en esa clase delictiva. Y eso en particular no necesariamente significa que la persona no es peligrosa. Es peligrosa claramente porque forma parte de esa estructura y es peligrosa claramente porque continúa realizando conductas delictivas. Esto como parámetro de peligrosidad, ¿sí? Es decir, aquellos que eh, tienen una reiteración delictiva, por más que no sea en referencia al delito que los metió presos o los privó de libertad, lo cierto es que la reiteración de actos delictivos graves van a indicar un alto potencial de peligrosidad, independientemente que ese delito grave no tenga que ver con una violencia, ni hablar si encima el delito tiene que ver con una violencia física, ¿sí? El otro parámetro de probabilístico de peligrosidad va a estar dado con la evaluación psicológica, ¿sí? Es decir, hay herramientas estandarizadas que tienen que ver con, se denomina un checklist de revisión psicopática, ¿no? Las siglas en inglés son PCLR, que justamente es un vademecum, por eso un checklist revise, que uno lo va tachando, va cliqueando en función de parámetros objetivos que uno puede advertir y son usadas por lo general para medir el riesgo que hay en una persona de que pueda exhibir comportamientos peligrosos, ¿sí? En función de si la persona proviene de determinado lugar socioeconómico, de determinado lugar demográfico, de determinada composición familiar, de determinada clase de delito, de determinado nivel de ingresos, pues, uno en ese test previo, en el momento de estar entrevistando a la persona, uno puede tener indicadores, ¿sí? Para poder medir el riesgo de que esa persona pueda exhibir comportamientos de tipo peligroso, que no necesariamente a veces están relacionados con el tipo de delito, pero la gran mayoría de las veces sí lo son. Es decir, si la persona ingresa producto de haber, por ejemplo, mantenido una discusión con un par, terminó sacando un arma y le pegó dos tiros, o agarró lo primero que tenía en el escritorio y le entró a dar con eso en la cabeza, y además de la conducta propiamente dicha, que puede constituir en una lesión grave, en una lesión gravísima, en una tentativa de homicidio o en el infortunio de un homicidio, lo cierto es que el parámetro de violencia ya está dado como el elemento objetivo de la propia conducta que se le está imputando. No tenemos que hacer mucha magia para determinar que hay un grado de peligrosidad. Ahora, muchas veces sucede que una persona no tiene relacionado su situación de riesgo de peligrosidad en función del delito que cometieron, porque por ahí el delito cometido es el de una estafa, es decir, la persona termina privada de libertad por una reiteración o un concurso real o la integración de una sociedad ilícita determinada a estafar gente de determinada manera. No hay parámetros de peligrosidad, sí desde el punto de vista ontológico, de que un delito presupone que es violento porque hay una acción respecto de una víctima a la cual se la vulnera, se la convence o se la estafa o se la defrauda. Me refiero a la violencia física, es decir, alguien que entra por un delito de estafa que no tiene que ver con una acción violenta física, eso no significa que la persona luego de hacer este parámetro evaluativo o esta evaluación psicológica, no existan indicadores que determinen que además la persona
tiene parámetros de violencia y si encima existen factores intracarcelarios que hacen que esa persona ingresa de determinada manera y no puede adaptarse a un grupo o no tiene esta motivación del ser por pertenencia en la cual la persona no solo no es recibida, sino que no puede adaptarse, esa cuestión uno la puede advertir en una evaluación psicológica y puede determinar que por ahí los valores de adaptación de la persona pueden disparar en la posibilidad reactiva de un ataque violento, un ataque este, que presuponga que esa persona es peligroso. ¿Y esto quién lo va a hacer? El equipo que ustedes formen, el equipo de psicólogo de confianza de la unidad, la persona que trabaje con ustedes que pueda determinar estos test orientativos de conducta. Entonces, esto de analizar la historia criminal o la conducta delictiva de la persona, esto de determinar una evaluación psicológica y sumado a esto, la posibilidad de tener en cuenta factores situacionales. ¿Qué son los factores situacionales? Son el entorno, la familia, las circunstancias, cómo la tensión entre los grupos rivales en el afuera o en la unidad, o la falta de supervisión adecuada pueden aumentar la peligrosidad de una persona. Todas estas cuestiones hacen a la relación que existe entre estos dos conceptos de vulnerabilidad y peligrosidad. Es decir, aunque distintos por su propia naturaleza, naturaleza jurídica, ¿no? Estos conceptos de peligrosidad y vulnerabilidad muchas veces tienden a superponerse. Es decir, un individuo puede ser simultáneamente vulnerable y peligroso. Por ejemplo, ¿no? El caso de un recluso joven que tiene antecedentes de trauma y un comportamiento violento, peligroso, es vulnerable en términos de la susceptibilidad a sufrir daños adicionales, pero también es peligroso justamente debido a su capacidad de infligir un daño a terceros. Esta conceptualización y relación entre vulnerabilidad y peligrosidad es lo que hace que ustedes tengan que advertir si la situación de vulnerabilidad es provocada justamente por la situación de peligrosidad propia de la persona, la cual impide que esa persona termine o pueda pertenecer a un grupo o adaptarse a un grupo. Entonces, en la previa a esta cuestión está este otro tema que teníamos proyectado para hoy, que tiene que ver con la identificación colectiva o grupal y esto del ser del ser por pertenencia o pertenecer por considerarse parte de ese grupo de pertenencia. En lo que es el contexto carcelario en general, no en particular de una unidad penitenciaria, sino en el contexto carcelario general, la identificación colectiva, no la identificación y clasificación que se hace desde el punto de vista penitenciario, sino la identificación del sujeto y la identificación del grupo hacia ese sujeto, el conocimiento del grupo en definitiva, es decir, lo que denominamos en un conglobante de identificación colectiva y esto que se denomina ser por pertenencia, son muchas veces fenómenos fundamentales que influyen en la dinámica interna de las prisiones. Por ejemplo, hay algo que a nivel social es muy llamativo, eh, es más para un sociólogo que para abordarlo en la licenciatura en gestión penitenciaria, pero es necesario traerlo a colación para que podamos entender cómo muchas veces los fenómenos sociales eh, marcan, ¿sí? El termómetro, la temperatura, para ver de qué manera uno puede entender por qué tal persona se adaptó tan fácil a determinado grupo, por qué tal grupo en el encierro adoptó, permitió o incluyó
a determinada persona que no necesariamente forma parte de ese grupo de pertenencia, que muchas veces tiene otros factores de inclusión, factores que tienen que ver con la conveniencia, porque ese sujeto que ingresa tiene otro nivel socioeducativo u otro nivel de ingreso y por ahí formando parte del grupo de pertenencia, ese grupo se asienta mejor desde el punto de vista de sus necesidades diarias. Esto por ahí sucede cuando eh, ingresa alguien por determinado delito, en determinado aspecto socioeconómico, como puede ser eh, a una persona había cometido una estafa de más de 70 millones de pesos. Cuando ingresa a la unidad penitenciaria, el grupo de pertenencia que lo acobija creyó ver en la persona la posibilidad de que se sacaron la lotería porque iban a tener mejores prestaciones, mejores comidas, a través de ese sujeto iban a ingresar determinados en seres que hicieran que permitieran encontrarse mejor parados y tener televisor o tener algún tipo de elementos que el dinero puede comprar para intentar hacer mejor la detención. Lo cierto es que esta persona en particular se habían equivocado y le exigían por demás cosas que no podía cumplir. Entonces pasó que esa pseudo pertenencia no tenía que ver con la elección de la persona y con su identificación colectiva, sino que tenía que ver con de qué manera ese grupo necesariamente lo encasilló a esa persona en la necesidad de pertenecer a ese grupo por su propia seguridad. Es decir, mira que si no estás con nosotros, te puede pasar esto, esto y lo otro. Esa pertenencia es coactiva, no es querida ni por el grupo y muchas de las veces menos querida por ese sujeto, sino que prácticamente se adapta y pertenece por una cuestión de supervivencia. Entonces, si nosotros sabemos que el concepto de identificación colectiva y el de ser por pertenencia tiene esta posibilidad también de análisis o de abordaje desde el punto de vista de una entrevista o desde el punto de vista de si la persona manifiesta ante la autoridad penitenciaria no pertenecer a determinado grupo o no sentirse parte de ese grupo o considerar que hay parámetros, esa pertenencia está atada con hilos. Lo cierto es que la identificación colectiva es un parámetro, se refiere a la forma en la que las personas, consideradas de forma individual, ¿no? En su subjetividad individual, se ven a sí mismos como parte de un grupo más grande. Esa es la identificación colectiva, ¿sí? Es decir, cómo yo entiendo o veo a un grupo más grande de pertenencia y cómo este sentido de pertenencia del sujeto individual afecta su comportamiento y sus relaciones. Es decir, dentro de lo que es una unidad penitenciaria, este tipo de identidades pueden estar basadas en un montón de factores. Y esto seguramente ustedes lo ven mucho más a diario que yo. Es decir, la multiplicidad de factores de pertenencia va a estar dado en una afiliación de tipo, muchas veces, étnico, racial, sociocultural, incluso a nivel sexual o de elección sexual o de cuestión de género. Vamos a tener otro tipo de afiliación grupal que tiene que ver muchas veces con el tipo de delito que uno cometió, que tiene que ver, esto en manuales se ve como afiliación de pandilla. Y en tercer lugar está la afiliación en función de la relación de poder, que era el caso que yo les comentaba
de que por ahí por una cuestión económica a la persona se lo ubica en determinado grupo o el grupo ubica a determinada persona. Dentro de lo que es la afiliación racial por género, sexual, incluso racial, eh, las personas privadas de la libertad por lo general tienden a agruparse en la línea esta de pertenencia, ¿no? eh, eh, Al punto tal que a veces, aunque no en los papeles, hay una consideración grupal de determinar el pabellón trans, el pabellón de universitarios, el pabellón tal, aunque institucionalmente no sea un pabellón trans o un pabellón universitario. Es decir, el etiquetar, parafraseando lo que dijimos en la clase anterior, y hacer pertenecer a una persona. Hacer pertenecer es afiliar a una persona a ese grupo de pertenencia. Es una cosa si uno lo hace desde el punto de vista organizativo y de la clasificación. Y otra cuestión distinta es que la persona lo haga voluntariamente desde su elección, agrupándose justamente por la pertenencia a ese tipo de línea o de agrupamiento, ya sea que busquen seguridad, ya sea que busquen solidaridad dentro de lo que es el ambiente hostil de la unidad penitenciaria. Entonces, naturalmente, la persona trata de agruparse o acercarse a un grupo de pertenencia sobre esta línea de afiliatoria. Pero también existe, como les decía, la afiliación de tipo grupal, delictiva o de pandillas. Por caso, esto de una unidad penitenciaria de Centroamérica dedicada para este tipo de... Ya la feito. Para este tipo de grupos. eh, Los grupos criminales, las pandillas, en muchos casos también los manuales le van a hablar de mafias o de bandas o familias criminales, proporcionan familia en el sentido de la unión de pares, no la unión de genética de una familia, Em, familia a nivel mafia me refiero. El- Estos grupos encasillados como ustedes prefieran, estos grupos de pertenencia, por caso vamos a utilizar la palabra de la afiliación, la pandilla, proporcionan lo que es un sentido de pertenencia y de protección. Es decir, el ser por pertenencia en ese grupo familiar, en esa familia, en esa unión, en ese grupo preestablecido de pertenencia, hace que haya un sentido de pertenencia y de protección, aunque también, ojo, muchas veces este sentido de pertenecer, ser y sentirse seguro y cómodo en esa pertenencia, hace que se marquen o se den los valores que hablamos hoy en la clase, los valores de violencia y el conflicto intergrupal por rivalidad grupal dentro de la misma prisión. Esto que les hablaba de empezar a hacer un grupo para blindarse como si fuesen un grupo de choque dentro de la propia unidad, provocada por u organizada por eh, propios pares de un grupo de pertenencia. ¿Sí? Se amotinaron los universitarios, se amotinaron los fulanitos de tal. Eh, desde ese punto de vista del agrupamiento, donde el agrupamiento es voluntario, es porque uno cree pertenecer y porque el grupo quiere que esa persona pertenezca a ese colectivo, esa familia, esa mafia o esa pandilla o esa banda criminal. Lo cierto es que esto implica muchas veces la perpetuación del ciclo de violencia. Esto lo hemos hablado en otra clase, donde la perpetuación del ciclo de violencia implica muchas veces capacitar a aquel que no tiene las herramientas o que nunca tuvo ese parámetro de peligrosidad para que tenga las herramientas propias, la cobertura del grupo, el acceso a la posibilidad de tener herramientas para lastimar o herramientas con poder vulnerante. Se provoca la violencia hace que ese sujeto pertenezca y esa pertenencia hace que el sujeto adquiera relevancia o ascendencia en el grupo de pertenencia.
Ese es el círculo de la violencia. ¿Esto a qué va a llevar? Que muchas veces la identificación grupal o el deseo por pertenencia o la identificación colectiva sea establecida en relación a cuestiones de poder, como les contaba en el ejemplo de aquel que coactivamente lo hacen pertenecer por su situación económica. Es decir, la dinámica muchas veces de poder, independientemente de que se entienda que una persona es líder negativo o líder positivo, lo cierto es que cuando hablamos de dinámica de poder, me refiero a los grupos, ¿no? que influyen en la identificación colectiva. Hay ciertos grupos que asumen naturalmente roles dominantes sobre otros que por lo general se alinean como subordinados dentro del grupo, o si se quiere, recuerden lo que vimos dos clases anteriores, lo de la marginalidad urbana, donde se sienten marginalizados, ¿sí? Es decir, el sujeto que se entiende marginalizado en la pertenencia de lo grupal, que no es por pertenencia, ni lo es por identificación colectiva, lo cierto es que esa marginalidad en la incorporación en un grupo de manera coactiva hace que esa marginalidad se exacerbe en conductas peligrosas para el propio grupo al que está perteneciendo, ¿sí? Y aunque no parezca, miren que yo soy muy crítico de este tipo de series o de películas que demonizan muchas veces al servicio penitenciario o a las condiciones de cumplimiento penitenciario, por caso, estoy hablando del marginal, se ve esta estructura de pertenencia por poder en varias temporadas, pero en definitiva en un líder de tipo positivo o negativo que conforma su grupo de pertenencia en relación a lo que cada individualidad del grupo puede aportar al grupo y cómo el grupo coactivamente incluye o coactivamente expulsa. Eh, Esto que está preparado así, desde el punto de vista de los libros de una ficción, se ve muchas veces en la realidad donde hay implicaciones de ese tipo de relación que hacen o afectan a la diaria del servicio penitenciario. Es decir, para ustedes, y con esto vamos a concluir la clase, entender lo que es esta dinámica muchas veces es esencial para la gestión efectiva y la resolución de conflictos o de mínima reduciéndolos, ¿sí? Es decir, si ustedes hacen una buena gestión de los recursos y entienden esta dinámica posible, estructurando cuáles son eh, los tiempos de abordaje y la modalidad de abordaje, van a ver que en general la relación que va a existir entre la identificación colectiva y los conceptos de vulnerabilidad y peligrosidad hacen que la pertenencia a un grupo pueda tanto aumentar como disminuir los valores de vulnerabilidad y de peligrosidad. Es decir, si lo que pretendemos es analizar el incremento de la vulnerabilidad, va a estar dado por los parámetros, por ejemplo, de afiliación de una persona que tenía un esquema conductual determinado en el momento del ingreso y lo vemos afiliado a un grupo minoritario o marginado. ¿Qué va a exponer eso? Nos va a dar el parámetro de que esa persona en particular está sufriendo un camino o conductas de discriminación, conductas de violencia que hacen que esa persona se haya sentido marginada, excluida o se haya autoexcluido o marginado de ese grupo en el que empezó perteneciendo. ¿Sí? Ahí hay un incremento del factor de vulnerabilidad, pero también puede ser un incremento del factor de peligrosidad. Si nosotros advertimos, o ustedes pueden advertir con este trabajo previo prospectivo, de analizar que la identificación con un grupo violento o con una pandilla o con una familia criminal o una banda criminal puede aumentar la disposición de una persona a participar en actividades peligrosas, en la toma de un motín, en la agresión a un personal penitenciario, en la peligrosidad de una banda
con respecto a una persona que se encuentra privada de libertad o que ingresó por determinado delito, en donde hay por ahí una violación en masa de un grupo de privados de libertad respecto de otro, porque negar esto es tapar el sol con la mano. Entonces, el factor de incremento de peligrosidad va a estar dado en la realización de la conducta de ese individuo respecto de un grupo de pertenencia en el que recién se adapta. Eh, También puede haber parámetros de reducción de vulnerabilidad o reducción de peligrosidad para que veamos las dos caras. Si hablamos de parámetros de reducción de vulnerabilidad, muchas veces, a la inversa de los factores que nos denotan un incremento de vulnerabilidad y peligrosidad, a veces pertenecer, es la misma conducta, ¿no? Pertenecer a un grupo fuerte y consolidado puede ofrecer protección contra amenazas externas. Por caso, por ejemplo, la pertenencia a un grupo autodenominado estudiantes universitarios, ¿sí? Eso puede permitir la exclusión de la aceptación en ese grupo de conductas que puedan hacer poner en juego o en riesgo la conformación de ese grupo mismo. Y es donde por caso se establece a nivel conductual que dentro de un centro universitario, dentro del grupo de pertenencia de estudiantes universitarios, no puede haber personas que hayan o que tengan problemas de estupefacientes o que tengan problemas de adaptabilidad o que tengan problemas con algún miembro integrante del grupo. Es decir, hay una reducción de vulnerabilidad en pertenecer a un grupo fuerte y que está consolidado desde lo conductual. Ahora, también hay parámetros de reducción de peligrosidad cuando a la persona, a la persona de carácter individual, ¿no? En cuanto a su problemática de subjetividad y de adaptabilidad o de peligrosidad, si es que ese parámetro lo advirtieron con anterioridad, va a haber una reducción de peligrosidad si, por ejemplo, la persona se encuentra incluida en programas grupales, ya sean positivos o en grupos de pertenencia que estén preparados dentro de la unidad compuesto por otros privados de libertad, que por lo general son los próximos a recuperar su libertad, donde tienen una etapa conductual ya avanzada, porque tienen un régimen de progresividad de pena avanzado. Lo cierto es que muchas veces pertenecer o unirlos con este grupo pueden ayudar o permitir redirigir la energía de las personas privadas de libertad hacia quizás actividades de rehabilitación o tratamentales que tengan que ver con actividades constructivas. Es decir, en definitiva, y con esto concluyo, comprender y diferenciar estos conceptos tan importantes de vulnerabilidad y peligrosidad y fundarlos esquemáticamente en un informe técnico criminológico o fundarlos para poder encasillar o meter a una persona en determinado grupo de pertenencia es fundamental para la gestión de recursos en el sistema penitenciario. Es decir, reconocer la importancia que tiene la identificación colectiva, el ser por pertenencia, además de estos factores de vulnerabilidad y peligrosidad, les va a permitir generar espacios de trabajo muchos más claros, muchos más efectivos y eficaces, es decir, gestionar de manera más efectiva la dinámica interna de una unidad penitenciaria. Si ustedes aplican ese conocimiento o la posibilidad de abordaje de este tipo de conductas para determinar cuáles son los factores identificatorios que pueden darnos más herramientas tratamentales o de abordaje, claramente les va a poder contribuir mucho más a la generación de un ambiente penitenciario o carcelario, si se quiere, mucho más seguro, más propicio para la rehabilitación, más propicio para la cobertura laboral y más propicio en definitiva para hacer que el abordaje del cumplimiento de la pena o el abordaje de ese control de la conducta en el ámbito penitenciario sea preventiva o sea en cumplimiento de la pena, sea mucho menos traumático para la persona que lo está cumpliendo y para ustedes que están trabajando con esa persona. Fin. ¿Entiende? Bueno, esto ha sido todo en lo que es la clase de vulnerabilidad y peligrosidad y de los identificadores del ser por pertenencia y la identificación colectiva, que son los puntos 9 y 10 del cronograma o de las clases del programa. Queda ahora sí que les mande en estos días
Seguramente va a ser hoy a la tarde, espero, si no será mañana, el trabajo sobre el trabajo pendiente que les iba a mandar para que ustedes puedan advertir cómo puede llegar a ser el trabajo final integrado, sobre las dos temáticas que quedaban, que eran las del estigma y los factores de vulneración. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna duda? No, va a ser muy sencillo el trabajo y lo van a tener que entregar para antes del martes por mail para tener una nota más de ustedes, así después abordamos el final del curso. Cualquier duda que tengan y no la quieran decir ahora, me escriben, no hay ningún problema, como viene ocurriendo, que algunos me escriben por WhatsApp o me mandan un mail, a medida que vaya teniendo esa disponibilidad les voy a ir contestando. Bueno, entonces, si no hay consultas, no. Bueno, y las veo, si Dios quiere, el martes de la semana que viene. Hasta luego, Gracias, profe. Gastón. Hasta luego. Que anden muy Gracias, bien. profe. Adiós.